de la presentación para que nos veamos. Buenas tardes a todos, creo que ya nos están escuchando. De paso hacemos la prueba de sonido. No Exactamente. sé cómo es tu voz, la mía es todo lo fuerte que se pueda. Igual todavía, ¿viste? No, Hay yo un tema estoy. bien. ¿Estás? Sí. Bueno, está bien. Empezamos a cantar lírico, así que, ¿sabes Sí, qué? está re bien. No. El plexo solar, Puf. espectacular. Bueno, buenas tardes a todos. No sé, después me van, si no se escucha bien, nos van diciendo, ahí vemos a unos cuantos participantes presentes. Así que bueno, buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias por estar, por acompañar. Tuvimos en un momento, temimos por la charla, vamos a confesarlo, porque se cortó la luz en la cámara cuando ya había unos cuantos de ustedes adentro. Sí. Y fue un corte bastante grande acá en Almagro, cosa que no sabíamos cómo íbamos a terminar, pero bueno, parece que Revivimos. los astros están a nuestro favor y vamos a poder hablar sobre la pisada natural el día de hoy acá en la Cámara de Calzada. Bueno, bienvenido. Creo que hay una cámara que está apagada, ¿puede ser? ¿Vale? Ahí. Ah, la de Marcelo. La tuya. La que ven ahí es Marcelo, que es nuestro compañero. Bueno, mi nombre es Laura, yo soy la gerente de la Cámara del Calzado. Marcelo es la persona que nos acaba de admitir y que les está preguntando los nombres y que en lo posible les pedimos que pongan el nombre para que cuando hacen alguna consulta o algo sepamos quién la está haciendo y si están en alguna empresa nos pueden contar en el mismo donde está el nombre, de qué empresa están participando, porque somos unos cuantos virtuales. Acá somos poquitos, pero Hay unos virtuales somos casi 35 personas. Así que bueno, esta es la Cámara de Calzado, para los que no conocen, es un espacio que agrupa a los fabricantes de calzado de la Argentina y a los proveedores de la industria del calzado como socios adherentes. Les digo, también tenemos diseñadores, tenemos aparadores, modelistas, nos acompaña hoy también otro fabricante de calzado de niños. ¿Tu nombre es? Sergio. Sergio, acá de manera presencial. Bueno, Silvia Barreto, para los que no la conocen, es diseñadora de indumentaria, trabaja hace muchísimos años con nosotros en la Cámara. Ha Y del colaborado en más de... 92. ¿Cuántos años son? ¿Como Un 30? montón. O un montón. Como Un 30 montón. que acompaña a la Cámara en estas Ya me puedo instancias. jubilar. Con Cefoteca, que es nuestro centro de formación querido que funciona en el INTI desde hace muchísimos años también, a través de la Universidad de Palermo, de la UBA, y aparte de ser diseñadora, ha escrito libros, es una estudiosa. ¿Qué estás haciendo, Silvia? Te dice, estoy estudiando. Diseñé calzado de bombero. Seguridad. Vamos a contar un poquito de todo lo que hace, pero realmente multi todo. Y vamos a hablar sobre un tema que es recontra interesante, aparte seguramente lo vamos a ampliar, vamos a terminar hablando de biomecánica, de otras cosas, pero vamos a introducir un tema que hasta ahora no recuerdo haber tratado en las charlas, quizás algo en las de tendencias que vemos con Mariana, que tiene que ver con el barefoot o calzado o pisada natural, que significa, recién estábamos googleando, estamos preguntando a la IA, significa descalzo, Descalzo. No sabemos exactamente qué era, la traducción sería descalzo. Descalzo. O sea, sentirse descalzo cuando uno camina. Ahora va a contar mejor Silvia, que es la que sabe. Antes de darle la palabra a ella, les cuento algunas cositas. Primero, cuando quieran preguntar algo, pueden levantar la mano y los desmuteamos, o hacer alguna consulta por el chat y Marce nos va a avisar y la tratamos de responder y ser lo más claro posible. Otro tema, esta presentación que vamos a hacer ahora, la vamos a enviar a ustedes, así que más allá de tomar nota, que ustedes sepan y tengan la tranquilidad que todo esto que vamos a ver, este PowerPoint, no sé si es PowerPoint, creo que no, es un PDF. Un PDF que vamos a ver, lo van a tener ustedes también. Y aparte esta charla la vamos a subir al YouTube de la Cámara, para que lo puedan volver a ver o para que se lo transmitan si les pareció interesante a algún compañero de trabajo o algún colega. Después, dos cositas, avisos salomónicos de la Cámara. Aprovecho primero, el miércoles que viene tenemos la tercera charla, porque esta es una tanda de charlas que hacemos en el marco de Buenos Aires, está de moda. La tercera charla que vamos a dar es la charla de e-commerce. Así que para los que se quieran inscribir, que tenemos también un montón de inscritos como en la tuya, dimos una de marcas la semana pasada, que ya está en YouTube, que es muy interesante.
certificación de marcas, marcas en el exterior, modelos, propiedad intelectual. Está bueno. Sí, está buenísima la charla que dimos con Honorio. Hoy la tenemos a Silvia, que es un honor, la verdad que es re interesante tenerla, siempre aprendemos. Y el miércoles que viene les damos la de e-commerce. Igual les vamos a dar una encuesta para que si hay algún tema sobre el que quieren que profundicemos con Silvia o que busquemos algún referente, también puedan consultarnos y este es un espacio para ustedes, para la industria y para el sector. Y último aviso, 16 al 18 de noviembre hacemos EFICA otoño-invierno en el Centro Costa Salguero. Si a alguno le interesa asistir, se preacredita online. Y si quiere exponer, tenemos espacio, así que nos escriben y los conectamos con Martín para poder exponer en la próxima de noviembre, que es calzado y marroquinería. Y algo de indumentaria y accesorios, pero calzado y marroquinería vamos juntos en la misma fecha a fines de noviembre. Así que bueno, gracias a todos y la dejamos a Silvia a ver cómo vamos con esto de la pisada natural. Bueno, bienvenidos a todos. Como decía acá, esta es casi mi casa porque yo aprendí en dos lugares. El primer lugar fue la Cámara de la Industria de la Marroquinería, la biblioteca, la hemeroteca. Yo fui una vez buscando información y me dieron la biblioteca y la fotocopiadora, dos regalos divinos. Ya lo hacíamos. Y después otro profesor que me dijo, ¿a usted que le gustan las cosas de zapatos? Dice, la Cámara del Calzado está con una carrera. En ese momento estaba Jorge Dreón, así que llamé a la Cámara y me dijo, para noviembre va a estar el módulo de moldería en Cefoteca. Y yo dije, voy a llamar, antes de noviembre, voy a llamar en julio. Empezaba el otro día, así que ahí me fui. Me encanta. Y ahí empecé en Cefoteca aprendiendo moldería más bien industrial, porque yo la moldería que sabía era una moldería mucho más intuitiva, medio adaptada a la vieja moldería, pero bueno, fueron los dos lugares y a partir de ahí fue una reconstrucción que fue el primer libro, una reconstrucción de lo que era la trayectoria del calzado, porque me faltaba tiempo, que es lo que pasa siempre, te falta tiempo cuando uno está dando clase para dar el contenido teórico y aprender a diseñar. Y el otro tema es que cuando uno diseña o cuando uno fabrica, el conocimiento hoy es uno de los valores más importantes que se tienen. Entonces, eso implica que ese saber debería transformarse en algún libro para que pueda liberarse, ¿no? Los libros liberan los saberes a otros y les permite a otros aprender aunque uno no esté. Entonces, yo soy hija de la universidad pública, toda mi trayectoria es desde jardín hasta la universidad pública y siempre tuve el gran amor y la bondad de todos los profesores que me enseñaron y que me brindaron su conocimiento gratuitamente. Entonces, es como mi ADN, esa cuestión de enseñar a los otros, ¿no? Entonces, siempre fue como la idea. Y ahí empezó el tema de poder empezar a hacer material que vaya saliendo. Ahora es más fácil porque podemos hacer una charla y después les queda, antes había que tomar nota y un montón de cosas, entonces ahora es más divertido y más, replica un montón. Dinámico también. Replica un montón. Sí, 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 se aprovecha. Acá llegamos porque hay una fuerte impronta de conocimiento sobre lo que es el calzado que se conoce como pisada natural o calzado minimalista o calzado sin calzado, ¿no? Vamos a tratar de hablar en castellano porque hay muchos términos que andan por ahí dando vuelta, pero en realidad lo que quiero que entiendan es que uno no llega a este punto de la historia sin un devenir de hechos que nos construyen como sujetos, como sociedad y que nos conforman en nuestros gustos, nuestras percepciones y nuestras costumbres. Entonces, la irrupción de algún conocimiento o de algún cambio dentro de las costumbres también conlleva tensiones dentro de las preferencias, conocimientos y desconocimientos, adeptos y detractores en base a lo que se conoce o lo que se percibe como, digamos, bueno, malo, me gusta, no me gusta, ¿no? Sin prejuicios. Entonces,
Si quieren, arrancamos con la presentación. Vamos. Arrancamos ahí a los papeles, que siempre es más lindo ver una imagen que verme a mí. No, porque la imagen tiene muchos vericuetos, ¿no? Y uno empieza a ver, y para una sociedad como actual que tiene un manejo de imagen altísimo, Aparte percibís por otros lados. eso, Cuando la oído cámara y tiene, sonido. oís, escuchás, Claro, mirás. entonces vas mirando. Bueno, esta pisada natural, en principio, enfrenta dos mundos, ¿no? El calzado conformador y el calzado que respeta o se centra en el usuario. ¿Cómo empiezan estas dos miradas? De alguna forma, porque en Nueva Zelanda empezó a pasar que empezaron a percibir que no solamente los kiwis, digamos, los nativos, estaban descalzos, sino que toda la comunidad anglosajona que estaba ahí, que es kiwi, también se había adherido a esta cuestión de que uno llega al colegio y los nenes dejan los zapatos en la puerta. Yo tengo dos sobrinos en Nueva Zelanda y es normal que los chicos dejen los zapatos y es normal que cuando lleguen a la casa no los usen y no tienen problema en salir a la calle descalzos, ¿no? Entonces esa cuestión de moverse, desplazarse. Aparecieron psicólogos que empezaron a ver que la percepción que tenían, lo que se llaman propiedades propositivas, de ese grupo de niños era muy buena. Entonces empezaron a pensar, bueno, ¿qué hay de eso? ¿No? Y eso radica en pensar que si bien en los años 90 rompimos la idea del uniforme y estar todos vestidos iguales, venía de los 70, también hay una normativa de cómo hay que vestirse, qué cosas hay que hacer, es como que esto es bueno y esto es malo. Entonces es salirse de pensar en un uniforme, ¿no? Y lo uniforme es como que deja de tener sentido, y se vuelve viejo, como quien diría, ¿no? Todo el mundo pelea por no ser viejo. Aunque uno no se da cuenta y va desbloqueando niveles de vejez, ¿no? Uno se va acercando y va desbloqueando y hay que tener claro que va desbloqueando. Entonces, ¿cómo se define este calzado centrado en el pie? ¿No? Lo principal es esa imagen con las patas sucias, ¿no? Cualquier madre que piensa y lo primero que te dicen, ay, chicle, escupida, mocos, ay, bueno, eso para una persona, un niño que fue criado en ese pensamiento, no lo tiene en cuenta, no lo percibe de esa forma, ¿está? Entonces, lo que sí tienen que tener en cuenta es que el calzado centrado en los pies tiene que ver con repensar el mundo de abajo y qué es lo que pasa por debajo. Entonces, nosotros a lo largo de toda la historia nos hemos alejado de lo que pisamos, nos hemos protegido, nos hemos aislado, y en este caso es pensar al revés, pensar qué pasa debajo, centrar el pie sobre estos tres puntos: sensibilidad, percepción y motricidad. ¿Sí? Son los... En este caso uno dice, ah, para nenes, ¿no? Bebés. Y la verdad es que sí, la capacidad de percibir y la motricidad que tiene un niño que tiene que andar descalzo es lo que le habilita a poder entender cómo pararse, cómo deambular. O sea, cada vez que uno interviene en esa sensación que tiene, que está construyendo respuestas en función de un medio el cual está aprendiendo a percibir, y además está integrando lo que es, lo que pasa, su cerebro y su cuerpo, ¿no? Para erguirse y caminar. Entonces, uno dice, ah, esto va directamente a los niños. Cierto, es una generación que empieza a pasar. Pero vamos a centrarnos dónde está la diferencia, ¿no? Hay el primer aspecto que hay que tener en cuenta de un calzado centrado en el pie tiene que ver con la, la morfología de la horma, ¿está? Nosotros venimos con unos antecedentes de muchos años de pensar en que hay una simetría, de que el pie va en punta o que no, o que va redondo. No, no hay una visión. Fíjense en la primera imagen, nuestros deditos separados, abiertos, tres puntos, ¿no? Dedo gordo, dedo pequeño y de repente un talón. Esa figura es completamente distinta a la que se propone con la pisada, ¿tá? Pero no llegamos a esto de un día para el otro. No es que nos despertamos y empezamos, sino que
todo esto tiene una cantidad de relatos y de situaciones que van por detrás. Lo que sí nos damos cuenta es que si nosotros ponemos el calzado dado vuelta y lo pisamos con los pies, el pie suelto, abierto, libre, no entra, necesita más espacio, ¿está? Pero bueno, estamos con la creencia de que lo contenemos, lo juntamos, lo cuidamos, lo protegemos, ¿no? Ese es el calzado conformador, ¿no? Entonces, de alguna forma es empezar a pensar que la puntera no tiene que ser estrecha y que tiene que dejar que los dedos se separen libremente. Los dedos se pueden alinear en el pie egipcio, griego, pero siempre van a tener distancia entre sí. A medida que se van acostumbrando a un calzado que los contiene, se van achicando los espacios interdigitales. Y entonces se centra, puede ser que se centre con una alux valvu, por ejemplo, un juanete, ¿sí? Si el pie no tiene o sea, si su segundo dedo no es más largo que el primero va a montar. Y si es más bien cuadrado, lo que va a pasar es que va a empezar a tener dedo de martillo, ¿sí? Porque va a tener que acomodarse, tipo teclas de piano, toda arrugada, para poder entrar en la pisada. Entonces, lo primero es entender que todos esos huesitos se van a ir acomodando y que la pisada natural no tiene en cuenta ese artilugio, sino que sigue la pisada del pie. Y entonces uno en la cabeza mete el payaso, el zapato pato. Bueno, ¿cómo llegamos? Fíjense que en la Edad Media ya empezamos a aparecer este tipo de horma y de pisada que lleva a construir esto de en punta, que no llegamos de un día para el otro. ¿Sí? Fíjense cómo ya empezamos a trabajar desde ahí y cómo hay cierta nobleza, juglar y un montón de elementos que se fueron transmitiendo relacionados a eso que es en punta. ¿Tá? Si bien ahí eran otros materiales, era mucho más flexible, ¿no? Era otro tipo de, no había punteras, no había contrafuertes, era otro tipo de calzado, sí se entiende que este es digamos, una primera base para entender de dónde llegamos, ¿sí? Y dónde empezaron las punteras. Y también esto que se llama pico de pato o pato de oso, que en realidad fue construido para Carlos de Francia porque tenía más dedos, era deforme. Entonces se sabe que en la historia hay un rey emperador, qué sé yo, que tiene los dedos deformes y usa este zapato de pato. Eso también construye un lado negativo frente a estas pisadas, ¿no? Es decir, es grotesco, es poco elegante, es deforme, o sea, se alinea esto a lo que tenga que ver con que esto no está bueno porque el que lo usaba era para tapar una deformidad. Entonces, todo eso, aunque uno no lo crea, sigue influyendo en las decisiones o en las percepciones que se tienen en relación al si me gusta o no me gusta un calzado. Yo recuerdo a zapateros decirme, ay, me acuerdo una clase en el 92, aparecía una marquita que se llamaba Marcota, Trip and Shoes, y yo la presentaba y me decían, ay, esos zapatos amachonados Ah, como de macho, de macho, masculinos. y eran femeninos, pero no eran elegantes en puntas, ¿no? Era otra visión. Entonces, cuando hay un mercado que uno está ganando, tiene que saber que va a haber un usuario calificado para esta percepción del calzado. No va a ingresar todo el mundo, sino que van a ser ciertas personas que van a ir trabajando, que se van a ir acomodando sobre estos aspectos. Me tiran preguntas si quieren, ¿eh? Ahora, hablamos de las punteras y hablamos de aquello que traemos como elegante de la puntera, pero también hablamos que un elemento que forma parte del calzado conformador es el taco del calzado. El taco como estructura que se separa de la planta, ¿no? Porque siempre hubo chapines, hubo zuecos, hubo elevaciones iguales tanto de planta como de talón. Pero acá vamos a ver que aparece el drop, ¿no? La diferencia entre la altura del talón con la pisada de la planta. Entonces,
Los primeros aparecen los arqueros a caballos persas que para poder, montados a caballos, mantener la estabilidad, tenían esa cuña hacia atrás que se clavaba en el estribo que los mantenía fijos. La letalidad de estas escuadras de guerra era fatal, entonces eran como gloriosos, ¿no? Es decir, todo lo que ellos llevaran era como muy bueno, porque eran infalibles en la guerra. Entonces aparece, y está bueno porque creo que aparece un zapatero en la historia con nombre y apellido, ¿no? Ese es Nicolas Lestrange, ese francés, ese sí lo se pronuncia al inglés, no, pero al francés sí. Que tiene, aparece para un Luis, ¿sí? Un Luis XIV, un calzado que como era medio peque, le dio 10 centímetros de altura. Y eso es lo que llaman el Luis XV, Claro. que en realidad no te eleva 15 centímetros, sino que con mucha suerte llegás a 7,5 según el tamaño del O pie. sea, el Luis XV fue para el Luis XIV. Claro, y ahí él lo empezó a arrastrar este tema de elevar, elevar, elevar. Pero en principio, lo que vemos acá, bueno, ahí tenemos a Madame Pompidou, que también, porque en principio lo usaban los varones, lo mujeres, hasta que se prohíbe el calzado con taco para nadie que fuera de la nobleza, ¿no? Cualquiera que no podía usarlo más. Pero fíjense cómo cada cosa que uno va arrastrando, y por eso uno dice, bueno, taco alto, ¿no? Esta cosa que construye una cosmovisión relacionada a ciertos elementos de un calzado o al calzado en sí. Bueno, punta, altura de taco. El otro elemento conformador, que esto se consolida más o menos en 1920 con la aparición del contrafuerte y la puntera, más allá del cambrillón, ¿no? Es armar el calzado, conformarlo con un montón de elementos que lo mantienen rígido, duro, ¿no? Esta cosa de proteger, cerrar. También tiene que ver, por ejemplo, con todo lo que es ortopedia, ¿no? Hasta que no aparece la escuela flexible en los años 80, fines de los 90, todo era plantilla armada, plantilla dura, plantilla para conformar, ¿no? En vez de articular, la idea era darle una forma para que el calzado, con esa forma, el pie caiga ahí y se conforme, ¿no? Como obligándolo a que funcione de esa forma. Entonces, si bien es cierto que en muchos sectores seguridad es necesario proteger los pies, eso se pasó a todos lados, ¿no? Entonces, como que el calzado se transformó en esto. Entonces, la estructura rígida, las hormas en punta que no respetan el pie y la altura del taco son los tres elementos que rompe esto de la pisada natural. Entonces, ¿qué significa pisada natural? Caminar sin el soporte artificial de los zapatos convencionales, es decir, el calzado mínimo eliminando el artificio de la punta, el taco y los elementos conformantes duros. Blando, flexible, liviano, pequeño, mínimo, ¿sí? Dejar que nuestros pies actúen no solamente percibiendo, sino sintiendo lo que está pasando en la suela. Deja de tener sentido para esta construcción que el pie se aísle, sino que el pie va, hay una piedrita, la siente, hay una irregularidad, lo siente. Es tremendo. Cuando uno se va reeducando, yo estoy en un proceso de reeducación, hoy me vine con unos muy finitos. No te había visto, mira, no te miré los pies. Hoy me vine con unos muy Muy bien, finitos mira. y pasé por el empedrado, ¿sí? Si bien tienen taco, pasé por el empedrado y dije, uff, No, pero vamos a ¿es alguna tachuelita, algo? Ah, no, no, hay que mirar bien antes de caminar. Antes de caminar, porque, ¿no? Hay algunas cositas que tienen como unas puntas que podemos terminar en el Hay que mirar italiano. bien, hay que mirar bien. Pero bueno, el tema es que con esto, digamos, son los pilares de la pisada natural. Entonces, si vamos a respetar el pie, nos tenemos que construir sobre esto. Suficiente espacio para que los dedos se relajen, se abran orgánicamente dentro del calzado. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo me paro en mis pies y le pongo peso, o sea, me paro, Claro. no sentada, sino me paro,
Naturalmente mis pies van a tender a abrirse. Esto es una recuperación, porque si uno tiene un calzado conformador, los pies van a tender a quedarse duritos y acomodaditos, Claro. pero igual van a buscar. De hecho, si uno va en verano y ve las sandalias, sí hay gente, por ejemplo, que usa boquita de pez porque no le gusta los... Por lo contrario, estoy pensando en voz alta, pero para hacer una pequeña intervención. Cuando éramos chiquitos nos decían, no le pongas tanta zapatilla a los chicos que se le va a ensanchar el pie. Tú lo has dicho. Eso sería al revés de lo que estamos analizando hoy. En el año 50, y se prohibió en los años 70, Claro. que la progresión de los calzados infantiles Sí. no progresionaban en el ancho del pie. Claro. ¿Esto qué quiere decir? Que el calzado de niñas se ajustaba y se mantenía para que no progresionara en el ancho. Eso de la- Es como el cuello, No, ¿sí? o sea, Entonces, eso se dejó de hacer. Pero imagínense sobre eso, vos tenés... No. Vos tenés, No. vos tenés una tradición que la punta y el taco es elegante, los Claro. calzados, los pies chiquitos son elegantes, mirá qué patona que sos, Claro. qué pie de empanada, o sea, ¿dónde vas a meter esos pies? No incomoda, entonces tenías que ir con esos tacos que yo Bueno, nunca usé tacos. Por esa razón, Había que sufrir para estar espléndida arriba de un zapato donde... así es, por eso eso se pone en juego cuando uno decide entrar o no entrar en esto, porque vos dejas de ser, de vestirte elegante. Vos empezás a tener esos zapatos, pero ¿esos zapatos te vas a usar? Yo tengo una hija que anda en pata todo el día, que ahora está en Valencia, y en Valencia anda también en pata, pero anda con unos zapatos que la hermana dice, ¿cómo pueden ser esos zapatos tan feos? Y bueno, son dos mundos. Guada andaba por la calle y sigue andando por la calle descalza, pero ella no tiene problema en eso, pero se enfrenta en esto y el tema es, cuando uno está apuntando a un mercado, ¿sí? Tiene que saber que eso es un limitante y que el segmento va a ser restrictivo, ¿sí? Hay que pasar esa parte. Entonces, altura, si yo me pongo un calzado y me lo saco, no tengo que tener diferencia, o sea que es tan finito el espacio que ocupa la suela que no la tengo que percibir en mi cadera y podría caminar o descalza o con ese zapato sin tener diferencias. Tengo una cita que Constanza Pérez dice, con respecto al arco del pie, el tema de la pisada, ¿cómo se relaciona en este caso si es más elevado? Con respecto al arco del pie, Denme, que después entramos en la biomecánica y sumo ese dato. Lo otro que me queda es la estructura flexible, ¿sí? A dejar que las articulaciones actúen. Miren, esto es lo que pasa adentro de un calzado de un bebé, ¿sí? Y cuando el pie puede abrirse plenamente. Ustedes piensen en una empanada. Los pies tienen naturalmente esa apertura. Y tiene que ver con que el pie tiene 3 puntos de apoyo. Entonces, los 3 puntos de apoyo están relacionados con las cabezas metatarsianas del dedo gordo y el dedo pequeño y el talón. Entonces, esa superficie que tiene le permite moverse mejor y adaptarse al espacio. Entonces, con pequeños que ya están adentro de esos zapatos, fíjense cómo se va achicando y se va comprimiendo el pie. Más allá de que ese está preparado para que le crezca el pie, ¿sí? Pero el ancho no se condice con la forma del pie. Vamos a otro. Volvemos a las hormas, ¿sí? Lo primero, hay que definir el espacio interior del pie. Y cuando uno define el espacio interior del pie, lo que manda es el pie. Y en las visiones, fíjense, ahí tienen. La horma que es blanca es la primera horma, la horma curva, que ya casi no se usa, pero que sigue estando en muchos lugares, ¿sí? Es una horma que tiene un eje curvo, que lo veíamos cuando hicimos las hormas, la homologación de hormas, para poder entender que ese eje curvo, que es estético, dañaba la estructura de los huesos. Y después ven
la horma que debería ser el zapato payaso, que es el zapato pisada natural, con un buen borde para estar cómodo. Y fíjense la comparación entre las tres hormas. Nosotros estaríamos ahora utilizando estándar la azul, la blanca es la que no debería usarse, la estándar azul, y la celeste es la que debería, por ejemplo, usarse para tener esta visión de pisada natural, siempre teniendo en cuenta esto. Los pies no son todos iguales, hay diferentes anchos, hay diferentes dibujos de pies, o sea, también es cierto que cuando uno tiene un calzado que contempla el espacio, tengo mejor adaptación a las diferencias del mercado, que no pasa cuando estoy restringiendo el espacio interno. Vamos. Ya empezamos a hablar de cómo se estructura el pensamiento de venta de cualquier producto Barrefood, ¿no? O pisada natural. Lo primero que le tengo que decir al usuario es qué tipo de ajuste va a tener. Entonces, acá tenemos cómo se adapta a la forma natural del pie. Y esa pisada coincide con la pisada del usuario. Si el usuario percibe que tiene esa pisada, sabe si está en el medio, en el ancho o en el más ancho, ¿sí? Entonces, lo que busca también es un conocimiento técnico y una percepción de cuáles son sus pies, porque evidentemente cualquier persona que entra en esto está consciente de que el mundo de sus pies existe. Si no, no se va a plantear esta duda. Tampoco se lo va a plantear, o sí se la plantea si son niños y dice, le quiero dar lo mejor a mis hijos. Es como la mamá Fisher-Price y el papá Fisher-Price, ¿no? Es decir, todo en la casa tiene que ser educativo, todo es como, todo Fisher-Price, ¿no? No existe algo que no sea educativo y decís una saturación de educación por todos lados, sacalo a jugar y que no sé, que no aprenda nada, que juegue nada más. Pero hay como esa, No, tal cual. como esa cosa de, bueno, muchas veces los padres que empiezan a pensar eso están alineados en esos aspectos, ¿no? Pero fíjense, lo primero es poder comunicar desde la construcción o desde el discurso de venta cuáles son los tipos de pisadas que existen, cuál es tu pisada y cuál sería el ancho. Y volvemos a pensar lo mismo. Sobre un mismo largo ya tenemos tres tipos de pisada. Entonces, tenemos tres juegos de hormas para cada número, ¿no? Y empezamos a diversificar y empezamos a ver qué diferencias hay. Fíjense, acá tenemos ese es LEMS, que me parece como la más desarrollada y me parece que ha hecho europea, creo que es, sí, Vamos a buscar. Venden toda Europa, pero fíjense cómo son todas pisadas finitas y cómo va desde la pisada menos ancha a la más ancha, pasando por los tres anchos, ¿no? Y la más estética, si uno lo piensa desde la visión de en punta, sería la menos ancha, ¿sí? Entonces, existe una pisada natural para ese tipo de pie y para el otro tipo de pie. Entonces, ahí van a ver, lo interesante también es, desde el punto de vista de diseño, cómo con una superficie de apoyo tan finita, cómo dibuja, ¿no? Y la lógica del dibujo que está muy enganchada con las huellas, ¿no? Las huellas de autos, de motos, de diferentes cositas, de como improntas personales del diseñador, supongo. Entonces, ¿cuáles serían los conceptos que describen la pisada natural? Entonces, uno es el desplazamiento natural, la flexibilidad, la sensación del suelo, el drop y la altura de la suela, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir? Que cuando uno vende esto hay que comunicarlo, porque el usuario está pidiendo que uno le explique por qué tiene que comprar o qué características tiene. Puede ser que yo tenga un usuario ya calificado y entonces estos usuarios son usuarios que piden siempre conocimiento técnico. Aquí llamas drop. Ahí lo vamos a ver. Ah, bien. Ahí describimos todo y metemos todo. Porque cada uno de estos puntos es el discurso que tiene que tener cualquier calzado que esté entre el calzado común, el de transición y el de pisada natural, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo tengo uno de transición, porque tiene drop, tiene taco, ¿tá? Entonces, existen etapas de transición. ¿Por qué? Porque es muy difícil reeducar el pie.
¿tá? La pandemia nos apoyó un montón porque nadie salía de la casa, usaba pantufla, entonces mucha gente dejó de usar zapatos que no le entraban por estar... Y la Crocs, que es un zapato bastante Si lo usaban adentro, la Crocs fue un viaje de ida y después no entras en ningún zapato. claro. Pero la realidad es que nosotros tenemos una historia de pisadas, ¿sí? Que construye, no solamente históricamente, sino propia, construye decisiones y percepciones. Ahí está, vamos acá. Bueno, entonces, lo primero que tiene que ver con correr natural o correr aprendido. Y también con el caminar, ¿sí? Escucho en mi cabeza taco, suela, punta, taco, suela, punta, Los Miserables, ¿no? Cuando le decía que se le había hecho un agujero en el zapato y le pedía que se lo cambie y dijo, el problema suyo es que no sabe caminar. Taco, suela, punta. Entonces, ese taco, suela, punta también nos lo enseñan al correr. Y es más, si uno ve a alguien que no sabe correr, dice, ay, este parece que va saltando, salticando. ¿No le enseñaron a correr? Los chicos cuando corren naturalmente, corren como esta nena, levantando las rodillas, los talones a la cola, salticando. Y cuando pasan educación física en el colegio, te empiezan a bajar la cadera, que tenés que estar así, que tenés que hacer taco suela punta y que tenés que ganar distancia, ¿no? Entonces, ese cambio que se hace en la escuela también cambia la forma en la que caminamos, también cambia la forma en la cual impactamos con nuestro peso sobre el suelo, ¿sí? Entonces, lo importante es entender que, por ejemplo, si uno ve a una persona, yo venía acá caminando y veía a las personas, digo, veamos una persona que camina pesado, ¿sí? Percepción pesado, y la miro y le digo, está caminando natural. Miremos a una persona y digo, ¿cuál camina elegante o liviana? A taco, ¿no? Es como que está ahí arriba, liviana. Entonces, también tiene que ver con que, por ejemplo, si uno camina natural, va a tener el estilo más Sabatini, como quien diría, ¿no? No va a ser un elegante, va a ser alguien pesado, que se mueve como con más cadencia, ¿no? Eso es lo que se percibe. Entonces, lo que también se busca es hay que ser elegante, hay que ser puntillosa, hay que ser liviana, etérea. Entonces también eso cambia la forma de caminar, como cambiamos la forma de correr. Entonces, entender que desplazarse es desplazarse sin necesidad de tener que ser liviano, pesado, grueso, no sé, cualquier adjetivo visual que pueda yo tener. Ahora, todos los estudios que se hicieron de rendimiento, en el cual está la pregunta que me hicieron sobre la relación entre el taco y los pesos, ¿sí? O sea, lo que siempre se dijo es, si yo tengo una pisada en el cual estoy en drop cero, o sea, la altura del taco es cero de la punta, yo tengo un 60% de carga hacia atrás, ¿sí? Y el 40% adelante. Entonces quiere decir que cuando yo camino así, estoy impactando más en el talón, ¿sí? Porque las cargas están desde ese lado. Entonces, Nike nos construyó todo un relato que dice, si yo levanto 1,5 centímetros y hasta 2 centímetros el talón, voy a compensar las cargas. Entonces estoy en un estado de 50-50. ¿Esto qué quiere decir? Que los arcos plantales, que son tres, que van desde el talón hacia los dos dedos, el primero, el hallux y el dedo pequeño, y entre sí, pasando, ¿no? Pasando por el punto de impacto que es el centro del pie, se van a ir compensando. Entonces, todo el rendimiento de los calzados deportivos, de la entresuela con drop, hasta 1,5, está basado en ese estudio. Ahora, funciona porque el estudio está hecho sobre taco, suela, punta, que es la primera forma de correr, es el azul, ¿no? El celeste. Entonces, en el azul, fíjense, en la cintura tenemos la comunicación del centro de gravedad. El centro de gravedad del cuerpo pasa por el coxis.
entre medio del coxis se proyecta. Entonces, si yo trazo una línea, la proyección de gravedad va a ser, ¿sí? En el medio del pubis, tic, y va a bajar. Ahora, fíjense que los pies están por afuera del centro de gravedad. Entonces, esa rodilla y ese talón en línea recta, impactando, ¿sí? Es una línea recta. Frente al celeste, que lo que está impactando es un quiebre. Entonces, esa rodilla tiene mejor resistencia que la de arriba. ¿Está? Los corredores tienen casi un 20% de lesiones entre la población de los corredores y los lesionados. Entre la población de los levantadores de pesa, imagínense. Para que nos agarren las grandes marcas de calzado deportivo. El 2% puede llegar a tener alguna lesión. Levantadores de pesa. O sea que la población, o sea, el impacto es bastante, ¿no? Ahora, ¿dónde explican esta? Porque también es cierto, vamos a ser sinceros, toda la argumentación que hay de biomecánica está hecha con los sistemas que tomaban de base tacos de la punta. Entonces yo no puedo establecer que la lesión de todos los corredores de la rodilla se debe a esta forma de caminar, porque no tengo una antesala. Solamente cuando lleguemos a una población de corredores, que ya hay bastantes, y que haya gente y empresas que quieran poner dinero para estudiar estos corredores, por ahora son todos académicos los que estudian este tipo de corrida, ¿sí? Son todos académicos, no hay ninguna empresa que trabaje sobre esto. Son gente que pone dinero para hacer estudios porque son corredores descalzos, pero no hay todavía una impronta, pero es un mercado que crece infinitamente. Entonces, en el de arriba, si ustedes ven, hay dos puntos de impacto, ¿sí? Hay un primer impacto en el talón y un segundo, ven que la curva sube y vuelve a hacer un doble impacto cuando está la pisada en el medio, ¿sí? Y después vuelve a hacer la pulsión. Entonces, en ese caso, los arcos 2 veces tienen que accionar para amortiguar. Cuando la pisada es en el medio, fíjense cómo la estructura de la pisada es, si ustedes miran el cuerpo del de arriba, las piernas van delante del cuerpo. En el otro hay decisión de correr. Yo voy adelante y el cuerpo me sigue. ¿Sí? Desde el punto de vista de la cabeza, ¿no? Esto de decir, ¿cómo piensa la carrera? Un bebé que está aprendiendo lo haría como el celeste. Está pensando y empieza a salir y piensa en caminar y el caminar le corrige, le va proponiendo cómo deambular. Entonces, los ensayos que hay muestran que hay mucho menos o se reduce el impacto del cuerpo en este tipo de carrera frente a aquel tipo de carrera. Igual yo volvería a pensar, los velocistas, los zapatos de los velocistas siguen siendo mínimos y siguen corriendo de punta o de medio y tienen las mejores velocidades, ¿no? Entonces, los buenos piques y los buenos desarrollos se hacen con suelas muy finitas, está bien, en superficies distintas, ¿sí? Pero todo el mundo corre y puede correr por sendas o puede correr por lugares que más o menos están, no vas a correr por, de hecho todos van corriendo por la calle y para no tener los desniveles de la vereda y lo van haciendo bien. Pero en este caso van a ver que con las fuerzas de impacto cambia, ¿sí? Y esperemos a ver los resultados si los que dicen los defensores de la pisada natural frente a los otros, si realmente esto va a tener un impacto. Esto es lo que yo les decía de pensar el correr. Fíjense, una persona está quieta. Si ustedes ven a verde, azul lo está empujando. Si yo quiero mover a verde, le doy un empujón. Y fíjense cómo se defiende, que es antinatural, es estático. Y coincide con la forma de tacos en la punta que nosotros tenemos para correr. Frente al otro, donde saliendo de la percepción vertical de la gravedad con su cabeza, corrige el cuerpo y va corriendo
incluido en la superficie de apoyo de gravedad. Y fíjense cómo la cadera siempre va igualando y los pies están dentro de la superficie de apoyo. ¿Tá? Nunca van a hacer ese triángulo externo, ni van a hacer ese desplazamiento del pie hacia adelante con la posibilidad de lo que son los ligamentos en la rodilla. ¿Tá? Simplemente son dibujos, son esquemas que la física nos ha acompañado muchísimo, fisioterapia, físico aplicada, y a los hechos me remonto. Ahí hay una pregunta. Los maratonistas de Kenia, Maratonistas de Kenia inician su carrera naturalmente directa. claro, pero eso me acuerdo los videos que me he fumado con los maratonistas porque era la antítesis de lo que hacíamos que era calzado. El problema que tenés es que ellos desde que son pequeños corren así. Son kiwis. Es lo mismo. Y vos tenés una sociedad que fue educada con todo lo que yo ya te dije, pero por siglos. Entonces, desandar todo esto, o sea, pensar, miren lo polémico, el tema vacuna sí, vacuna no. Medicina tradicional, medicina oriental. Química versus biología, homeopatía. Sí. O sea, te pone los pies de punta. O sea, es como que quiero un poquito de uno y del otro. Claro, Yo me quedo con los extremos, sos A o sos sos B. B. Quiero un poquito Sos de todo. alopático, sos homeopático, Sí. es como que no hay un intermedio. Me molestan las vacunas, pero yo quiero la antitetánica, la Sabin, o sea, me adhiero a todas esas, ¿no? Está todo bien. Pero piensen en eso, ¿no? Es decir, hay también una sensación detrás de protección y de cuidados y que nadie lo va a desperdiciar. Bueno, conectar con el suelo, ¿sí? Este es el tema de la flexibilidad de adaptarse al mundo exterior, ¿sí? Los pies tienen que sentir cualquier producto que yo haga que no me permita pasar por una piedrita y sentirlo, no es minimalista, ¿sí? Y este es el sabor que te puede no gustar, pero te tenés que acostumbrar. Cuando uno se empieza a acostumbrar, empezás a entender que uno tiene que caminar con cuidado y tiene que ver dónde camina. Entonces, si uno mira, también se reduce la cantidad de accidentes porque uno sabe por dónde está pisando. Uno no mira y se cae. Hay un desnivel y no se da cuenta. ¿Por qué? Y porque el cansado te enmascara todo. Pero bueno, eso es entender lo que está pasando debajo. Y para que el cerebro entienda eso es genial, porque toda esa información que va arriba, ¿eso qué quiere decir? Que también me va a liberar de la percepción de lo que pase en el mundo exterior, porque yo voy a tener dos fuentes de información. Voy a tener una información que viene de abajo y otra que viene del medio exterior. Y se van a sincronizar las dos informaciones. Entonces voy a decir, voy a tener los pies en la tierra. Tal vez es la mejor forma de entender cómo tener los pies en la tierra. Porque si uno siente dónde está parado, va a poder entender lo que pasa debajo, ¿no? Lo que está pisando. En cuanto a la flexibilidad, claramente los materiales, además de sus espesores, son aquellos que le van a dar flexibilidad. Pero fíjense que la flexibilidad no es solamente de la suela, sino que es todo el material. Acá, por ejemplo, aparecen capelladas de lana merino con tencel, ¿no? Y combinados con cuero. ¿Agüita, coca? Dale. Agua. Agua, yo soy del agua. Muy bien. Agua, vino. Bueno, Yo soy vino, argentina. vino después. Cuando Eso es termine- extranjero. Un poquito de azúcar. Cuando terminemos vamos al vino, pero ahora vamos al agua. Lo dice un amigo. ¿Es agüita? Yo esas cosas extranjeras no las quiero. Está muy bien. Bueno, después tenemos, por ejemplo, suelas de gomas de 6 milímetros y empiezo a poner espesores porque después vamos a ver lo que son los calzados de transición y cómo se van separando. También tenemos en este concepto suelas de EVA, ya sea inyectada, encapelladas o encapelladas tejidas en media. Obviamente las capelladas tejidas en media son las vedettes, ¿no? La posibilidad de tejer un calzado y enchufarlo y ponerle la suela y pegarlo. Primero que es fantástico, es rapidísimo. Liviano. Sí, yo en la ITMA 19 estaban ahí y me acerqué y le digo, ¿me dejás? Y me miró. Y tenía la horma, los soquetes y el lavarropa. Y le digo, ¿me dejás?
Agarré la TTT, pum, la me TTT, encanta. sabía armar. Y pero sí, eso es como un enchufado, le digo lo mismo. Bueno, me trajo mis zapatitos, ¿no? Pero en ese caso lo que tenemos es todo el material, la posibilidad de hacer aireado, o sea, un montón de características y esto que es típico, ¿no? Yo lo puedo enroscar. Y después aparecen otras capelladas, otros capelladas de cuero muy fino, con suelas de terre muy fino, para calzados más de vestir. Tal vez en este caso, la que está linda desde el punto de vista de diseño, la peor es la negra, es como muy abuelito, pero ojo que hay una línea Viene un poco, de ¿no? vintage abuelo, nono, y que les encantan esos zapatos y que son Llamar a Ginela felices. Pullman para que vuelva. Tiene las Pullman, que vuelva a Para tejer, que que vuelva a vuelva hacer. a hacer. Bueno, sensación del suelo, ¿sí? Esto, y me encantan estos pies sucios, porque yo no sé si me los bancaría, pero el que corra y el que vaya a pensar en el calzado mínimo, esta experiencia la tiene que pasar. Hay parques temáticos para sentir los pies, donde uno pasa por piedra, arena, barro, agua, frío, piedritas, Claro. rueditas, ¿sí? Como para ir, son de juegos para niños, pero está bueno porque uno puede ir ensuciándose con onda. Pero bueno, sintiendo, porque nada te va a lastimar, está todo preparado, pero bueno, eso yo creo que lo peor es el barro cuando hace ¿Mm? y se mete todos los deditos alrededor y uno tiene todos los deditos con barro y Y decís, no, ¿viste cuando vas a la laguna? ay, el Decís, no, me fango. meto con ojotas en el barro, ¿viste la laguna que tiene abajo barro? Sí, fango, Claro. el sedimento. Y Bueno, fangoterapia entras. Claro. pero es Ya fangoterapia. está, es fangoterapia. No es el fango que anda por ahí, Claro, es un fango especial. es el fango, el fango, no cualquier fango. En Copahue hay una Sí. pileta por ejemplo, de fangoterapia que es la laguna del chancho, le dicen. Como es típico del chancho, viste que el chancho se mete en el barro, nos fuimos para cualquier lado, pero Y bueno. hociquea. Claro, tal cual. Bueno, entonces, lo primero que hay que tener en este concepto es que la sensación del suelo es fundamental y yo no puedo obviarla, eliminarla, intermediarla, sino que tengo que Y transitar. declararla, ¿sí? Claro. Si yo estoy vendiendo un calzado en este segmento, la percepción del suelo es eso. Si hay un usuario que me dice, che, pero se siente mucho, tengo que ganarle diciendo es un calzado de tales características, tiene tal, o sea, hay que entrar en la filosofía de este calzado. No se puede vender un calzado sin decir esto, porque si no van a decir, che, este calzado es muy finito, se va a romper, o esta cosa me voy a lastimar, ¿no? En cuanto empieza la confusión, no funciona lo que debo. Acá tenemos el drop, Ay, pues sí, ¿sí? voy. El drop. El drop en realidad lo que hace es la diferencia entre el talón y la planta. ¿La plantilla de armado se usa? No, olvídate. Normalmente ¿Qué plantilla de armado se usa? Normalmente son calzados costurados o son calzados tejidos. Hay que tratar de armar un calzado que evite la mayor cantidad de plantillas duras. Por eso creo que lo mejor es el calzado que va de abajo hacia arriba, ¿no? El mocasín, ese sistema de ensamble o aquel fray mocho que va hacia afuera con una costurita. Armado con Strobel. También, en ese caso, una plantilla muy, muy flexible. Sí. El tema es que al armar con Strobel, con una suela tan finita, hay que armar un Strobel no a borde de línea de armado de horma, sino hacia adentro para que se oscurezca, porque si no se desaparece todo. ¿Sí? Ok. Acuérdense que el Strobel pide a gritos escátola, alguito de escátola. Si no tiene escátola la suela, ahí tengo que ver cómo la dibujo, ¿no? Por eso, si yo no tengo escátola y no tengo la posibilidad de subir, aunque sea un poquitito, de hecho muchos son redondeaditos y tienen un poquito hacia los laterales y pueden coser más sencillo. Pero bueno, en este caso, siempre, y acá está el tema de los arcos, ¿no? Siempre trazamos una línea recta, perpendicular, la proyección de la gravedad, que es la línea verde,
Y ahí estamos a 90 grados cuando el drop es cero. Quiere decir que el taco y la planta del pie están a la misma altura. Si nosotros empezamos a subir, pero siempre volviendo al tema de tacosuela punta, llegamos al drop 1,5, que es el que los estudios estaría dando el 50% de impacto equilibrado entre el talón, si hago talón, suela punta, y la planta. Pero fíjense lo que le pasa al cuerpo cuando este grafiquito lo saqué de una página que se llama Me ves descalzo, que después se los puse al final, y también tiene que ver, en académica tengo un estudio sobre el maridaje entre el vestido negro ¿Sí? con tajo y escote y los calzados de taco alto. Es decir, ¿qué pasa? ¿Por qué razón? Es decir, ¿cuál es el espacio físico y de percepción? Que cuando una mujer se pone un par de estiletos, ¿no? Y un vestido con tajo y baja de la escalera, él dice, esa es mi chica, ¿no? Y maravilla, es como que, bueno, este grafiquito lo explica perfectamente. Al levantar el drop, ¿sí? Fíjense, más allá de que esto sería un uso cotidiano, ¿no? No un uso especial en una ocasión, todos los ejes, ¿sí? Para no caerme, imagínense un taco alto, todos los ejes se desacomodan y se busca el equilibrio. Entonces, fíjense que el primer equilibrio es las rodillas. Entonces, eso hace que se afinen los gemelos, con lo cual la maceta, si te tocó maceta, pata de maceta, porque si Sí. tenés pata ancha, ya Me sonaste. tocó. Tenés que tener pata fina, porque No, la estética no dice tengo. pata fina. Ya estoy fuera. Afuera, yo también. Fuera de la casa. Suben los gemelos por esa corrección y se afinan los talones. Entonces, la percepción del vestido, al final, la comunicación de la piel entre la pierna, lo último que queda, y se hace finito y entonces es agradable. Lo segundo, el eje de la cadera, aparece algo atrás que se llama trasero, se llama glúteos o cola. Esa cintura hace como una especie de lordosis y ¡op! Claro. Y lo otro pasa con la cintura y aparece mujer argentina de pecho. Claro. Y después se tiene que elevar lo que sería el maxilar y gana altura. Entonces, todo eso que está ahí, que está buenísimo, Sí. es lo que hace un taco alto. En este caso, que es en una ocasión espacial, en el cual, bueno, excepto que esté todo el día con tacos altos, pero es lo mismo que pasa que tiene que acomodarse el cuerpo, ¿sí? Por un drop que yo estoy utilizando. Y esto que es la magia del taco alto para ser elegante e increíble, también afecta a las articulaciones del cuerpo. Cuando yo tengo el drop cero, esto no pasa, el cuerpo está en equilibrio, ¿sí? Se mantiene estable. Bueno, ahí le puse los drop, ¿no? Drop alto, imagínense, entre 10 y 12 milímetros. No estamos hablando de los 70 milímetros que puede tener un taco alto, ¿no? Estamos hablando de calzado ergonómico, papá, no. Mis modelos que andan por arriba, sino tenemos un drop alto, un drop bajo de 4 milímetros y el famoso drop cero. ¿Por qué es esto? Porque cuando yo venda el calzado, le voy a tener que poner qué drop tiene. Mi público me pide que yo declare qué medidas tiene y qué elementos técnicos tiene. El otro elemento es la altura de la suela, ¿sí? Entonces, fíjense, la negra que está arriba tiene un drop cero, ¿sí? Parejo, o sea, tiene una altura de suela que puede ser 6 milímetros, pero en un drop cero. Sube todo parejo. Acá abajo tenemos el corte, cosa que me encantaba hacer, que todo lo pasaba por el serrucho, para dividir, por ejemplo, la amortiguación de un drop 12 milímetros, y vean todo lo que tiene, ¿no? La entresuela y todos los elementos. Entonces, la altura de la suela, blanco-rojo, ¿sí? Todos los elementos, son los que apoyan la amortiguación, todo lo que viene en el discurso que venimos deshaciendo, ¿no? Del calzado deportivo con drop.
Y en realidad sube también un poquito la punta, ¿sí? Porque la punta también tiene una elevación para mejorar la amortiguación. Entonces, si yo sumo la suela exterior, la entresuela y la plantilla, tengo que generar lo que tengo arriba, cero. ¿Sí? Y ahí tengo que subir 6 milímetros como máximo. Bueno, me puedo ir un poquito más arriba mientras yo me pare pareja, ¿sí? Porque imagínense, supónganse, un guardia de seguridad real en Buckingham, que son tan pintorescos y que están todo el día parados, cae nieve alrededor y los señores están parados. Si ustedes se fijan, tienen una elevación que son como 4 centímetros, donde tienen un aislante térmico, corcho, todo, porque el frío empieza a subir desde abajo. Entonces, en ese caso, yo podría tener un drop cero, pero con una altura de entresuela distinta, Claro. ¿sí? También ahí es donde, bueno, las necesidades, respetando la pisada natural, empiezan a tener sentido, Necesidades geográficas también, o de trabajo. de lo que sea. Bueno, acá tienen, este también es del EMS. Fíjense que es muy lindo, lo primero porque es clara la matriz de colección, esta es la matriz de calzado, ¿sí? Y fíjense los modelos que tiene y cómo claramente le va diciendo el tipo de calzado, el peso que tiene en onzas cada calzado, cuánto ¿Eso es de qué? ¿De una pesa. marca? Ujú. Ok. Cuánto pesa, la flexibilidad, ¿sí? Este código, obviamente, después necesita decodificarse. Acá lo que digo es 3.1 y 3.0, bueno, la primera, es menos flexible que la última, ¿no? 3.5, 3.0, 3.1. Ya, acá empezamos a decir cuánto se dobla, ¿sí? Pero dentro de su esquema te está diciendo, esta es mi flexibilidad, más flexible, menos flexible. Sensación de suelo, y esto es, bueno, si supongamos que es 4, porque 4 está dividiendo en 4 banditas, que el máximo es 4, por ejemplo, 13 milímetros, hay una que tiene 4, entonces quiere decir que el máximo es 4, el medio 2, y ahí va, es más flexible, menos flexible, mayor sensación del suelo, menor tracción, mayor tracción. Fíjense que su gran mayoría mantienen bien la tracción. Eso, la tracción claramente es la materialidad de la suela, que le facilita la tracción. También declara el drop, 3 milímetros, cero drop, ¿sí? Cero drop. O sea que dentro de una empresa o una propuesta hay calzados con diferentes variantes para los diferentes pies, ¿sí? Sí. Y ahí también tienen la altura de la suela, ¿no? Desde 14 milímetros, 17, hasta llegar, por ejemplo, eh, tenemos 9, 10 milímetros, 11. Esos parámetros está bueno, porque en realidad acá el que impacta primero desarrolla. Evidentemente, estos parámetros ya los tiene en Europa. Entonces, ir a investigar los calzados y Sí, poner preguntaba, incluso... ¿cómo los obtiene esos parámetros? Sí, Preguntaba alguien preguntaba. recién. Por eso le contestabas directamente, Sí. ¿no? Ah, perfecto. Todavía le... Y me salió el globito y le Ah, pesqué. muy bien, muy bien. Bueno, a ver, acá tenemos los zapatos altos. Fíjense que en los zapatos altos solamente en una sandalia tiene un drop 3. El resto siempre es cero drop. ¿Mm? Probablemente porque tenga algún efecto de amortiguación o algo atrás que tiene. Pero después, las onzas, bueno, vamos a ver medida por medida. La flexibilidad, suponete que 4 sea completamente flexible. Vamos a volver a agarrar mi zapato, ¿sí? Supongamos C. Yo divido esto en 4, ¿sí? Para ver el esquema. Si yo puedo hacer esto, lo enrosco así, ahí, entonces Había uno que era 24 horas, ¿no? sí, lo pliego todo, quiere decir que si yo logro que algo se pliegue más, ese es 4. Entonces, ¿sí? Es como las durezas. Si yo algo logro que se pliegue ahí, ¿Eso es argentino lo que estoy puesto? sí. Ah, bien. No, está muy bien, me encanta. Y mi pie queda acá. Ah, ok. Mi pie es hasta acá. Todo el resto no lo habito porque si no, esta punta no me la bancaría. Pero bueno,
En este caso, fíjense, acá yo que soy desarmadora, El pie ancho, cuando trabajamos claro, con la ley de talles continuo de Ormas Ruiz, me decía, vos sos la del pie gordito. Era yo. Alejandra Soto pregunta cómo tengo esos parámetros. Ah, bueno, ahí está. Esos parámetros hay que construirlos uno, pero vamos a ver, estaría bueno poder hacer una construcción de parámetros, ¿no? Ponernos de acuerdo. Pero en principio, supónganse, si esto lo divido en 4, ¿sí? Después, sensación del suelo, y eso es percepción. Es muy difícil ponerle un valor a la percepción, pero suponete que, no sé, yo le pongo un punzón acá, le pongo un sensor, aprieto y digo, bueno, ¿cuánto percibe el suelo con el peso que yo le doy? Pero también se podría construir con alguien que fuera un referente, ¿no? Es decir, por ejemplo, hago una prueba de productos y le digo, a ver, pónganse todos un producto. Este lo sentís, uno más duro, uno menos duro, uno más flexible, menos flexible, y empezás, porque son percepciones. Yo puedo sentir, o sea, imagínense a alguien que va descalzo, la percepción que va a tener de esto no es lo mismo a la mía, claro. y no es lo mismo a alguien que usa zapatos de seguridad. Entonces, como hay una subjeción de la percepción, que es el gran problema, es decir, ¿qué es confortable? Y hay todo un estudio de lo que son los aspectos del confort. Estos también tienen que ver con aspectos del confort. Entonces decís, bueno, es la ausencia de disconfort. Ah, entonces lo que a mí me sirve, a otro no le sirve. Entonces acá lo importante es la comparativa entre estos. Que yo voy al punto de venta, me los pruebo y digo, ay, este es muy blando, tengo uno más duro, tengo uno más flexible. Es más, si se fijan, los modelos son los mismos. Hay una recurrencia de modelos con características distintas. Claramente va a ser menos flexible un calzado de suela, aunque sea cero drop, que un calzado de TR. Entonces, hay una relación entre material y flexibilidad. Por eso es que no hay, o sea, depende del material, dependerá de la flexibilidad y depende también de la percepción sobre todo eso, ¿sí? El tema de la atracción claramente es materialidad. El tema del drop claramente es si tiene o no. O sea que lo que me queda acá de subjetivo es la sensación que tengo del suelo y la flexibilidad. Y podría pensar en 4, ¿no? Podría pensar, esto lo arrollo y digo, bueno, si lo llevo y lo meto bien y puedo meterlo uno adentro del otro, qué sé yo, a ver, vamos a ver si estoy pensando con ustedes, si yo hago esto y podría meterlo acá, tengo una alumna que hizo un calzado así y podría meterlo y hacer esto, digo, bueno, a ver, se pliega todo, pongamos que esto es 4, ¿está? Perfecto. Entonces, si este es 4 y este 0, en el medio tengo que tener 2 estancias. Y puedo poner mi propia escala. Si me van a comprar a mí, me voy a comparar entre mí. O sea, yo le estoy dando la opción de qué le voy a vender y que se las pruebe. Muchas de los estándares que ustedes conocen, no sé, por ejemplo, el índice IGI es un estándar que trabaja sobre la cadena de valor y la sustentabilidad y cuánto impacta o no en el proceso de fabricación la contaminación del suelo. El índice IGI, como índice IGI, que ahora va a empezar a regir en Europa, lo hizo Patagonia. Y lo hizo Patagonia cuando decidió no dañar el medio ambiente y empezó a construir algún sistema para entender dónde estaba contaminando y dónde no. Cuando Wolver le dice a Patagonia cómo ser sostenible, se aliaron, hicieron esta fusión, porque Patagonia tenía otra escala, Walmart tenía otra, hicieron la asociación que después se dividió, o sea, se separó de las empresas y es una entidad sin fines de lucro, que se llama la fundación y que tiene el índice I, que ahora no tiene ningún fabricante detrás. Pero nace de eso. Cuando aparece
la capacidad de poder saber cuánta dispersión de vapor tienen las telas, la empezó Columbia. Columbia puso los parámetros y después fijó su certificación y después empezaron otras certificaciones. Entonces, Claro, hacen punta, invierten, estudian. mientras yo tenga un criterio y pueda construir una comunicación clara, que sea entendible al usuario al cual yo le estoy vendiendo, Acá ya estamos hablando de negocio, estamos hablando que hay un nicho. Lo que claro. estamos diciendo cada uno en el lugar que hoy nos está escuchando, que hay un nicho donde se puede trabajar y comunicar y que seguramente hay gente que está interesada en trabajar este nicho y si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer otros. ¿No? Miren, este primer calzado lo crearon, ¿sí? Ahora se conoce con el nombre Vibram Five Finger, ¿sí? Es una escuela de diseño en Italia en 1999. Y acá lo más interesante es que el pedido fue que el calzado fuera un guante, o sea, llevar las manos a los pies. Entonces, diseñaron, Fliri diseñó, ¿no? Y resultó ser que después la empresa Vibram fue a la escuela. En ese esquema, las escuelas son privadas y tienen muchos convenios de reciprocidad con la cual viven, ¿sí? Porque termina siendo un negocio, no es el esquema que tenemos nosotros de la educación pública. Y lo que fue, fíjense, en 1999, recién en el 2005 lograron resolver ese calzado. Y se pudo resolver gracias a que la empresa se plantó y dijo, no me importa cómo lo van a resolver. Y obligó al sistema de artesanos y zapateros a resolver de alguna forma el calzado y no cambiar el diseño. Obviamente Vibram tiene su respaldo económico como para poder abarcarse esos años y hoy estar siendo parte de la historia, ¿está? Ahí está. Otras marcas, ¿sí? Ahí está Lems Shoes, que es la que ya mostró, si yo más o menos voy viendo y ahí me di cuenta que ya tenía todos los datos y dije, uy, ya está, ya lo tienen todo. Después tenemos Vivo, Barefoot, Fit Sutra. Esas son como las primeras marcas que tienen más desarrollados. ¿La Birken tiene un poco que ver con esto? Más, porque es Es bastante. Zero Drop, Claro, eso sí, pero es aislante. claro. Es aislante. Y es del calzado conformador más elegante porque la pisada tiene la Claro, forma. tal cual. Y es de la que no te deja sentir lo que pasa afuera. Claro, es verdad. Entonces ahí tenés todas tus Tiene la preguntas. cosa, pero le falta Todas claro, un tus pasito. respuestas. Tic, 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 tic. Claro. Ok, perfecto. Ahora, fíjense que entre todo este universo hay marcas desde la nada, como esta Guayo, ¿sí? Que Que es se parece un poco a la que vimos a la que vimos en el sello. en el sello, Jurado del sello del buen diseño. surgió. ¿Cómo era la marca? ¿Vos te acordás? No me Es un acuerdo. chico argentino que fue socio nuestro. Surgió Hizo una esa. marca muy parecida a la de Wash. Entonces, claro, ahí salí a defender toda la filosofía. Hay un y debate. Hay un debate. Me los Vale. puse, salté, corrí, Muy bien. mostré que no me caía y que podía hacer todas las actividades que Puedo doblegar, Silvia, en la charla. fue un efecto físico de demostración, porque yo ya venía entrenada, pero lo importante que ustedes vean es la variedad de opciones que hay, ¿no? Y desde aquellos que son descalzos, y por ahí, si uno va a la historia del calzado, según donde ha estado el hombre, siempre se ha tenido que proteger de lo que ha pasado, ¿no? No aislar, pero sí proteger, ya sea de algo que la puedo cortar, aunque el clima sea benéfico, sea, no sea hielo, no sea dañino, que tenga que protegerse, pero en todos los lugares que ha estado se ha construido algún mediador entre el piso y digamos que nacimos sin calzado, pero es como que cuando nacemos, nuestros papás están pensando en la ropa y cuando terminamos ya empiezan en el calzado, el escarpín, ¿no? Esta ropa, estamos condenados a vestirnos, como dice una socióloga. No hay forma de zafar porque desde que piensan de la concepción ya están pensando en la camiseta, los botines, la pelotita, ¿no? Todos los elementos. Entonces,
Puede ser que tengan opciones mínimas como la base simplemente, o realmente opciones como botas de nieve o botas distintas que a lo mejor no son, digamos, tan despojadas como podríamos ser una sandalia solamente, pero cumplen su rol social. Acá el tema es, si estás en esta línea y querés rescatar y querés volver a tu pisada natural por todo lo que conviene, bueno, es una buena opción. Esta es una hija de mi corazón, que es correntina y que desarrolló, también tiene el sello Buen Diseño hace dos años. Me suena. Pepis, profesora de la Universidad de la Cuenca, y diseñadora textil, especialista en calzado. Alumna tuya. Fue colega, alumna, bien. docente, la crié por todos lados. Bueno, la cuestión es que me la encontré en Corrientes y en Corrientes lo que hay es tejido y este cuero. No hay otro cuero. Y entonces desarrolló toda esta idea. Y la propuesta de ella tiene, a diferencia, te puede hacer mamá los mismos zapatos de tu bebé. Ay, Entonces, vos le puedes pedir los zapatos de mamá igual que los de bebé. Vieron que hay gente que le gustan esas cosas. Vestirse igual, qué sé yo. bueno, 47 Street en una época tenía muchas líneas que eran, compraban Hoy, las nenas y después las mamás se querían comprar en 47, no sé si sigue siendo si así, vos vas pero vos le compré, a se compraba la madre y la 47, hija. sí. Yo una de las cosas que hago cuando hay mucho fiestas, Navidad, qué sé yo, que se junta mucha gente, me voy ahí a ver, a Porque no es lo chusmear mismo y que veo quién Guanama, compra. Guanama Kids, Paula, No, Paula Kids. Esto es el mismo local y es el mismo producto desde el talle de la creció. niña hasta el talle de la mamá. Sí, es así. Y he visto señoras grandes, más grandes que yo, comprando. Aparte, Felices. la mujer tiene como Otra juventud. cuento. Bueno, este es otro El ejemplo. hombre también. Ah, las guarachas. Guaracas, ellos también tienen un sello de buen Guaracha. diseño, ¿sí? Y Está tienen un inspirado. sello y Sí, me ganó acuerdo. uno de los concursos de Divinos. acá, que eran Sí, unas sí. plataformas con Me calzado, acuerdo. con suelas, Sí. digo, era una gran plataforma de madera, toda laminada con colores, muy ¿Te linda. acordás? Y yo la sigo. Un concurso que hicimos acá. Ujú. Esta mesa, Sí, acá un día. Hace exactamente. unos cuantos años. Hace unos cuantos Qué años. lindo, eso hay que repetir. Así que bueno, ahí tienen, ahí lo que decía el Fray Mocho. Mira, yo siempre quiero los concursos, así que acá somos un montón. Después, el que en la encuesta, el que quiera un concurso, lo pone en la encuesta y vemos si armamos algo. No sé si llevamos para este FICA, pero si no, bueno. Bueno, yo acá traje, Algo inspirador para que trabajemos para exponer en EFICA, por ejemplo, como sí. un premio dentro de lo que la Cámara podría pensar y buscar gente que pueda ser jurado, así que sí, Sí, sí. sí. Lo podemos- Hice un rastreo de marcas que me parecieron que están bien desarrolladitas de Argentina, ¿no? No puse todas, hay más, pero después les digo dónde están todas y las pueden chusmear. Esta también se llama Sándalos y fíjense que no sé si son importados, ¿no? Pero tiene cosas muy, muy pisada Voy a natural. chusmear todo. Bueno, si está No sé mi si está amigo, Fred. si está Freddy, que bueno, con este modelo de agua patagona, ¿no? De años. Un ratito Sí. estaba. Bueno, Bueno, Freddy, acá estamos con tus zapatos. este es un calzado de transición, ¿sí? Esto es lo que se llama un calzado de transición, que es un híbrido entre uno y otro, ¿no? Para la gente que quiere un beneficio, pero no todo lo que pasa con la pisada natural, pero ayuda muchísimo, ¿sí? Pero este es Buenísimo está, y está el diseñador ahí está. con nosotros, así que seguimos. Divino el zapato, Patagonia tiene. ¿Será por el... muchas ahí? cosas. Ah, le fue... A Te ver, fuiste al final, falta alguna todavía, ¿no? fíjate si podés... Estás en agua Patagonia. Ahí estamos. A ver, Un poquito para atrás, vas a tener que. porque me faltaba uno. ¿Será por ese? Ahí sí, era por ese. Me parece que le estaba picando. Ahí está. Ahí está. ¿Vos o yo? Sos vos, ¿eh? Ahí está. Una más. Yo necesito el mouse. A ver. O sea que hay como una
Estoy yendo para atrás. Acá estás en gracias. Y acá. Capaz que se me acumularon, ¿eh? Mirá, se me acumularon. Ahí está, bueno. ¡Opa! Me vuelvo yo. Dale, volvé. Bueno, apareció otro que se llamaba Minimum, que me pareció también muy, muy lindo, son del Tigre también, ahí tenemos. Es evidente que alguien está fabricando esos fondos, ¿sí? Y están haciéndolos, hay que rastrear. Sí, no sé si hoy hay algún suelero entre nosotros, son muchos, pero bueno, si hay alguien y si no vamos a hablar con Caipic Para que los ubiquen. para que nos ubiquen, tal cual. Manda saludos, Freddy. Ah, bueno, bien, Freddy. Vamos a ver qué chat. Espectacular, Freddy. Bueno, acá tenemos otro y el que sigue, ahí te dejo a vos que me pases, esta es una página que se llama Me Verás Descalzo, ¿sí? Que está muy interesante, de la cual está el grafiquito, y ahí van a ver que tienen una cantidad si entran en este post, van a ver que hay un montón de marquitas, creo que hay algunas de las que están acá que los vi que tienen, están ahí, porque está bueno porque se reúnen, hacen encuentros, o sea, realmente muy bien. Seguimos, perdón, porque tengo que ir a otra reunión. Terminamos un ratito más, tenemos de charla. Dejen todo en la encuesta y nos escriben. Igual cierra Marce lo que necesiten antes de terminar. Acá dejo a Marcelo del equipo de la SIC. Así que gracias y gracias, Silvia. Muy bien, vaya. Te mando dos mensajitos. Me verás descalzo, está aquí en el chat. Así que. Ah, bien por ustedes. Y Constanza Pérez dice: vi que estaban las Hormas Hernán fabricando este tipo de hormas en madera y me han salido publicidad de algunos fondos. Bueno, la gente de Me Verás Descalzo tienen encuentros, la verdad que es muy linda la propuesta que ellos están haciendo y muchas de las marquitas que yo les mostré están ahí en la página en esto y tienen de toda Latinoamérica. Y lo otro también que tienen es que hacen encuentros. También me quedó la intriga de una marca que se llama Wapi, una cosa así que en algún momento va a salir, pero que todavía no salió, así que me sumo al estrés de que aparezca en algún momento que va a resolverse. Esa, Wakim. Que bueno, también quiero saber qué pasó ahí, no sé, 2 días, 5 días, 2 meses, quiero que vean, pero evidentemente tienen un buen testeo de niños por ahí me parece que este Instagram les cae perfecto para entender bien y cómo lo conectado que están y los usuarios, cómo se referencian a ciertos grupos o a ciertas comunidades que son las que aglutinan a toda esta gente, ¿no? Es decir, y vean la cantidad que hay, ¿no? Y los tipos que hay, así que ahí tienen. Y después, Hormas Hernán, sí la vi que hay una horma, debería haber el sistema de articulación, debería ver qué calzados puedo hacer, y como toda horma, hay que medirla, hay que hacer un zapato, hay que probarlo y hay que ver si realmente corresponde con lo que estoy pensando con Barrefoot. Tal vez a la distancia, lo que vi que es muy angosta, o sea, la altura de los dedos pero a lo mejor, digo, lo estoy viendo por internet o estoy viendo una foto, no la medí, por eso les digo, hay que revisar las medidas y la única forma de revisar las medidas es, más allá de medirlas, es hacer un zapato y ver. Porque a veces para compensar, esto lo van a ver mucho, el hormero me vende un lindo producto, ¿sí? El hormero me va a vender una estética, me la va a enmascarar. ¿Qué pasa con los talones? Cuando yo veo una horma y digo, qué hermosa horma, veo un talón que después me va a doler. Entonces, es muy difícil que entiendan que me tienen que vender un agujero, no un lindo producto. Y el hormero muchas veces le toca a la estética y me cambia. Si bien es cierto que lo que pase en la horma va a pasar en el calzado, pero yo exactamente en este segmento lo que necesito es priorizar el espacio interno. Entonces, yo he visto talones hermosos en las hormas que después cuando uno los calza
no son tan hermosos al sentir, ¿sí? Entonces, toda horma hay que medirla, hay que verla y hay que hacer un zapato y probarla. No, no hay otra. Y además, entre el calzado conformador y el no zapato hay un espacio de transición y ustedes deciden en qué segmento están, porque no todo el mundo camina con nada en los pies, no todo el mundo se ve descalzo, pero me puedo acercar con beneficios a un calzado conformador saliendo de este esquema y sumando características que hay que decirlas, hay que comunicarlas, hay que encontrar una forma que la comunicación del producto funcione y sea clara, y entonces yo fidelice ciertos aspectos y que en esta fidelización hay un proceso de adaptación. O sea que yo voy a tener en una propuesta un calzado que se acerque al transformador, ¿no? A la de transición, al conformador con ventajas, y por otro lado al súper descalzo. ¿Se entiende? A ver, ¿tengo alguna pregunta? Ustedes me paran, ¿eh? Anabela de Guaracha dice gracias Silvia. Ay, divina. La mejor horma es la propia desarrollada y personalizada de Pilar Roy. Porque, bueno, eso es un mío. Yo tengo de Nino, de horma, hermana. De horma. Línea Parejo, y la verdad me resultó muy linda. Al principio me resultó rara y ser tan grande. Bueno, ella dice de Hernán, que probó la de Hernán y le resultó. Bueno, acá tenemos a alguien que las Hernania Line o Hormas Hernán. La línea Parejo. Ahí está. Sí, bueno, es la que estábamos hablando, que es la que publicó. ¿Sí? Largó ahí al toque. Con Victoria que ayer le voy a pasar el material. Bueno, no debe haber quebrante de la punta. Vos podés leer, a ver, la pregunta es, en una horma de este tipo, ¿qué pasa con el quebrante de la punta? Claramente, si vos tenés una suela flexible, podés levantar un poquito si lo necesitas, porque los dedos tienen ese movimiento, pero no te irías, o sea, si yo tuviera que poner una medida, no iría más de 3, 4 milímetros, y es un montón, ¿sí? Hasta el final. Ahí, digamos, sí, la idea es, estoy pensando ahora que me lo dijiste, es si yo no tengo quebrante de puntera, voy a tender esto, ¿no? A arrastrar. Entonces siempre es bueno tener algo de elevación, pero yo creo que ahí iría como la zapatilla, digamos, una confortable. No lo dejaría plano, lo levantaría un poco, pero no le haría panza abajo a la horma para que se levante, ¿sí? La horma seguiría siendo plana y tendría una pequeña elevación. Y esa pequeña elevación serían 2 milímetros, 3 milímetros, no, no sé si sería más. Siempre es un ángulo. Propongo de hacer rizos antideslizantes en contra de las bases teóricas del Parejo. No. Si tiene, o sea, si tiene tracción, quiere decir que tiene una buena adherencia. O sea, depende. La gente que quiere usar un zapato elegante, ponele, va a tener suela y la tracción va a ser distinta. O sea, ahí el material te va a acompañar en las propiedades que va a tener el calzado. Y de repente, las propiedades que tiene el calzado van a ser las que necesite el usuario que la está usando. Sálganse de la idea del calzado que lo resuelve todo, porque la gente que por ahí usa zapato, digamos, de vestir, zapato de cuero con una pisada de suela, existe también para eso. La gente que quiere un calzado tejido, también existe. La gente que quiere un calzado de tipo caucho, también funciona. O sea, evidentemente lo que no va a funcionar son las expanso, los poliuretano expanso, los bidensidad, que estamos en contra de eso que se infla. Pero después, el PVC Rubber Flex, o sea, pienso en todos los materiales que tienen una densidad y que se desarrollan en 3 4 milímetros, funcionan perfectamente. Una goma de caucho, un caucho,
un caucho, digamos, excepto las esponjosas, y fíjense que hay algunas con eva, una eva suave, finita y una plantillita, la negra que habíamos hecho tenía eva en el medio, tenías una pequeña entresuela de eva, pero mínima. Pa. También dependerá del material de la base, dice Valentina. Exactamente. A ver. Yo de todos los que puse ahí, no puse, que sí hay propuesta con dos hilitos, ¿no? Suelas así con dos sujeciones, como porque, bueno, es un mercado distinto, súper, súper fidelizado y muy acostumbrado a caminar descalzo. Es como la hojota, ¿no? Nada. Pero en principio hay también propuestas, acá pueden ver, de mínimo mínimo, ¿no? Sí, la idea es, hay que hacer como lo más parecido, es decir, cómo podemos transferir sin llegar a lo último, ¿no? Es decir, una suela con dos hilitos. Pero fíjense en este post que hay un montón de mínimo. Bueno, ¿algo más? Y acá tenemos al colega. Sí, no, muy buena charla, muy enriquecedora. Realmente Él hace buenísimo. niños, Sí, 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 sí. niños, que es el segmento más usable. Estamos nosotros en ese trance, nosotros decimos que hacemos anatómico, no nos animamos a decir barefoot, porque bueno, barefoot tiene claramente otra anatomía, el calzado barefoot, y todos los que son fanáticos del barefoot están ahí atentos a que es como una denominación de origen. Claro, Es a como que no uses que bien el venga, nombre. absolutamente, es como que, viste, no podés decirle algo que no tiene ese lineamiento, esa amplitud, pero decimos que es anatómico, siempre con la intención, ¿no?, de pasar un poquito al barefoot, y estamos en esa búsqueda. Esperemos Bueno, acá que siempre con esta charla, Silvia. el tema es Sí. el greenwashing, ¿no? Es decir, la Ok, mentira comercial. Por eso claro, siempre digo, entre la conformación y el paroxismo del descalzo hay transiciones. exacto. Digamos Sí, sí. que de estas propiedades suscribimos con nuestro calzado y garantizamos, o por lo menos, y como ese término, Barreto calzado, yo soy Barreto, Bareto, como si leo RAL es mi nombre, lo veo rápido y es mi nombre. Suscríbanse no al eslogan, sino a las propiedades que realmente tienen sus productos que se alinean con una pisada natural. Dice que Vanessa, de hecho, apenas el doctor te ven los pies planos, te manda a hacer plantilla de nuestros hijos, por Sí. ortopédica no los hagas. Yo me mandé. Bueno, eso es propio de los años 70. Yo de hecho usé plantillas. Esto es como el sumum del conformador, ¿no? Esto de si yo tengo esta forma y caigo mi pie, va a tener esta forma. Entonces, como no tiene el arco, le pongo un arco para que caiga. La realidad es que el pie está construido con todo tipo de figuras y formas de ligamentos y de músculos pequeños que unen 26 huesos, ¿sí? Esos 26 huesos, su potencial es la capacidad de generar masa muscular y de mover el músculo. De hecho, el correr, yo no me metí en la corrida, pero hay mucha bibliografía que está mostrando que el correr con el taco inhibe la acción de muchos de los músculos internos que sí se ponen en juego cuando hago media pisada y actúan los arcos, ¿sí?, de amortiguación del pie. Y también el tema del ahorro de energía y la mejora en las reacciones del uso de la masa muscular que se pone en juego en ese tipo de correr. Pero bueno, la realidad es que no todos corren, no estamos haciendo un calzado para correr, estamos viendo de entender el segmento y de ver sin mentir a qué nos suscribimos y qué somos capaces de
tener dentro del producto que tenemos y simplemente decir, bueno, mira, mi producto es minimalista, que no es, o sea, no es descalzo, sino es minimalista, o es de transición, y tengo estas propiedades, estas propiedades y estas propiedades. Eso es declarar lo que uno hace, Absolutamente. ¿sí? Igualmente vamos en la búsqueda de eso, pero bueno, es una búsqueda que, bueno, Carla creo que envíame un mensaje, la chica de Me Verás Descalzo, también está en esa búsqueda y le mando un saludo. Espero que pronto concretes tu pasión, Pilar. realmente. Pilar. Perdón, Pilar, desastre con el nombre. Dice que está desarrollando las primeras muestras. Dale, bien, bien, vamos, Pilar, vamos. Alejandra Soto. Soto. Yo estoy desarrollando mis primeras muestras. Bueno, ah, Yo soy de mariposas a los pies. bueno, ahí tienen nosotros siempre nos juntamos en el Instagram de la facultad, ahí vamos posteando las locuras que estamos haciendo. Hace tiempo que estamos trabajando sobre el desarrollo de nuevas formas de pensar el calzado. Digamos, este paper o esta teórica es parte de uno de los ejercicios. O sea, nosotros empezamos a trabajar con los calzados sin adhesivo y con mínima construcción, con esto de lo sustentable hace varios años, y ahora empezamos a trabajar con repensar la forma del proceso de diseño, más que nada con lo que es inteligencia artificial en todo el flujo de pensamiento del diseño, ¿no? Entonces ahí por ahí van a ver algunas cosas raras que estamos haciendo. Cuando en el mercado ya está apropiado algo, nosotros nos retiramos y hacemos otra cosa. Una vez que, digamos, asimila el segmento, los profesionales, el mercado, las empresas, empiezan a asimilar lo que nosotros hacemos, ¡tac! Podemos cambiar y damos un paso nuevo en el pensamiento. Y ahora estamos ahí, ¿no? En la simulación de prototipos, no fabricamos más, simplemente los dibujamos y los mandamos por inteligencia artificial a hacer el hiperrealismo. Hacemos los dos, ¿no? Hacemos la maqueta y hacemos la previsualización con inteligencia artificial, que es por donde estamos trabajando mucho, ¿no? Pero bueno, va por ahí la cosa. Así que van a ver que por ahí van, si quieren seguir, ahí nos siguen, vamos a decir como los hitos del conocimiento que vamos trabajando. Victoria dice que se puede pensar en una colección que esté en transición y que además tenga como concepto el calzado anatómico. Yes. Ella, por ejemplo, en verano usa mucho plantillas anatómicas, aunque no sabe si cumplen al 100% con la anatomía real del pie, si abordan mayor comodidad. Alejandra Soto dice Mariposo Asa tus pies, es la marca de ella, y está haciendo los primeros modelos Barefoot, los descubrí hace un año y me encantan. Pilar, me alegra que estén trayendo el tema, gracias. También Alejandra pregunta, también me pregunta sobre calzados que tengan descarga a tierra, y me parece interesante. Eh, a ver, creo que no sé, que en el año 93 participamos de la norma IRAM para medir la estática de las alfombras. Estaba Jorge Dreón, hicimos el calzado para hacer, claro, no lo hice. Hicimos la normativa y el calzado era un calzado que medía la estática en los espacios. La realidad es que cuanto más te aislás y cuanto más sintético es lo que te aísla del piso, menos descarga vas a tener. Cuanto menos orgánico, menos natural es el compuesto que te aísla, más estática vas a generar. Entonces, el tema de la estática es alejarse de ciertos compuestos que, por ejemplo, la Crocs genera un montón de estática. ¿Sí? O sea, es re cómoda, es cero drop, pero tiene estática. Entonces, y por ejemplo, si uno dice un zapato de taco alto, estileto, con alma de metal y suela, y descarga todo.
porque el material te descarga el taco y porque la suela te evita que te cargues de estática. Entonces, tiene que ver también con la materialidad. Lo que sí, las plantillas anatómicas suelen ser de materiales sintéticos que captan mucha estática. Entonces ahí hay que ir viendo el material. Hay algunas que son de regenerado celulósico, o sea, hay que ver bien, pero si uno suscribe a Descalzo, le decís, ¿sabes qué? El piso es tu fuente de inspiración y estás parado sobre la tierra. Tal vez podrás aislarlo un poco, pero no le vas a quitar esa percepción, ¿sí? Entonces es como que ahí tengo que definir dónde estoy. Si estoy acá o quiero seguir en el calzado tradicional, liberándolo un poco de algunas ataduras o de conformaciones, pero sigo acá, no estoy acá, ¿sí? Esos límites son los que cualquier comunidad que suscribe a ciertos aspectos te lo va a detectar inmediatamente y además, si vos estás empezando a crecer y cometés ese error, te van a lapidar y está bien que sea así, porque te estás metiendo en un lugar donde no deberías haberte metido porque estás mintiendo con algo que decís, ¿sí? Pasa muchísimo con el tema de la sostenibilidad y me he visto de verde y soy sostenible, ¿no? Es decir, bueno, hay un montón de bobadas que la gente cree que es porque es sostenible, ¿no? Y no tiene nada que ver. Y se piensa que por ahí, si yo agarro basura y hago calzado con basura, soy sostenible. No, señores, no hay que hacer basura. Eso es lo primero. Y después, si yo no hago basura, ¿por qué me tengo que hacer cargo de la basura del otro? El otro tiene que dejar de hacer basura. Tiene que dejar de hacer calzados que se rompan, calzados que se puedan reparar, calzados que se puedan reciclar, calzados que si yo no lo quiero tener más, se lo pase a otra persona y pueda seguir. Calzados que si yo no lo quiero tener más, se lo devuelvo, lo toma como insumo, lo desarma y lo vuelve a construir. Como si yo estuviera dándole, no sé, partes reutilizables de algo. Entonces, eso es pensar sosteniblemente. Entonces, con esto, y por eso está bueno que existan comunidades que se paran y te la mandan a guardar fuerte y sencillo y son también con lo que eso implica, ¿no? Es decir, bueno, cuando una comunidad logra, eso se llaman entidades blancas, ¿no? Esas personas que si dicen A es A, pero también la responsabilidad de ética, decir por qué A, y uno cuando dice A tiene que justificar, ¿sí? Entonces, se pueden justificar que es, miren todos los términos que ya hay establecidos en la construcción de un calzado. Entonces, me pueden decir, lo mío no es correspondiente a esta estética o a esta corriente de descalzo. Difícil en esta sociedad, me parece, Silvia, donde todo tiene que ser impoluto, todo tiene que ser virgen, y cuando hablamos de compuestos, bueno, cristal, y si hablamos de un material recuperado ya no es lo mismo, entonces es un poco como que la sociedad no sé si está preparada para eso. Mira, nosotros en la facultad recibimos estudiantes que creen que el algodón es bueno y el poliéster es malo, porque uno es sintético y el otro es natural. Entonces, no es tan así. O sea, es la composición. O sea, yo puedo tener un sistema de fabricación tóxico, un sistema de fabricación que remedia el medio ambiente, porque no lo voy a limpiar, y un sistema de fabricación inocuo. Siempre el libro de cabecera es De la cuna a la cuna, ¿sí? Como nacen, es una forma distinta de pensar el diseño y pensar, si todos pensáramos con esa filosofía de la cuna a la cuna, no hay ni buenos ni malos. Hay que empezar a resolver dónde están los agentes tóxicos en el sistema de producción, quitarlos y reemplazarlos. Buenísimo. Con los mismos sistemas de producción. ¿Sí? No es que tengo que volver a la prehistoria. Tengo que limpiar el sistema que se contaminó con los hidrocarburos. Es tan simple y tan difícil. Mm. Muy bien, ¿alguna duda más? Chiqui, ahí les dejo Calzado Uva, donde van a encontrarnos con el equipete. Nosotros somos varios, algunos seguimos dando clase, otros están en la profesión,
pero todos zapateros de corazón. ¿Me dicen alguna duda? Ay, genia, gracias. Hay gente que conozco, ¿eh? Sí, a veces los micrófonos, saludar, ¿no? Chi, chi, chi. Muchas gracias, dice Silvia, gracias, gracias. Ah, mi Pepi, Romy. Pepis. Bueno, gracias a todos entonces. Si no hay preguntas, Silvia, Bueno, después nos seguiremos por el YouTube. por favor, mándenos un mail los que quieran del material. Igual yo se los voy a enviar a todos los que se anotaron. Así que van a recibir el material de la charla y una pequeña encuestita. Hay unos cuantos colegas y amigos ahí. Claro, porque como esta es una clase que se da en la cátedra, que vamos avanzando, por ahí los que están afuera, que ya están en el medio, se la pierden. Bueno, Muy bien, entonces, mando un saludo a todos, gracias cámara, como siempre. Y no, Calzadúa no hay capacitación online, siempre trabajamos a través de los organismos. Ahora, para el claustro de graduados, sí estamos haciendo cosas, pero para el claustro de graduados de nuestra facultad, ¿no? Sí, nuestras facultades. Así que gracias a todos. Muy bien, saludos, saludos. Ahí una divina haciendo zapatos, estuve viendo ahí como tiraba horma. estamos todos ahí. Ay, Alejandra. Ah, sí, 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 estaba viendo. Ey, era mi guía. Muy bien, mira qué lindo. Pintado. Muy bien. Perfecto. Argentina. Bueno, nos vemos. Adiós. Y cualquier cosa nos enganchan ahí me pueden seguir por Instagram, por LinkedIn, por todos lados. A mí no hay problema. Adiós a todos, chao. Adiós. Adiós, adiós.